Damos paso a la última presentación a cargo de Jorge Angas Pajas, con la colaboración de Mercedes Farjas y Manuel Bea Martínez, que tiene por título pues, Multi-Range Data in Cultural Heritage, Technologies, Format and Visualization. Cuando quieras, bueno, buenas tardes. A modo de preámbulo, como no podría ser de otra manera, lo primero de todo, como doctorando de esta escuela, quiero dar las gracias por acceso a la presentación de unos datos preliminares de lo que consistirá la tesis doctoral. Y voy a hablar de documentación geométrica del patrimonio cultural. Este es el índice. Con una breve introducción, un análisis historiográfico, hay que analizar correctamente toda la problemática que tiene la documentación geométrica del patrimonio cultural, una clasificación de todos estos factores que intervienen y luego una clasificación desde multiescala, desde un objeto mueble hasta lo que es la representación del paisaje con diferentes técnicas de documentación. Y luego, por último, sí que comentaré brevemente 3 proyectos que son los que ahora mismo estamos trabajando con la escuela, con la Universidad Politécnica y con alguna otra universidad que comentaremos. Bueno, si nos tenemos que remontar a un periodo histórico para saber exactamente cuál ha sido la relación de la documentación, yo suelo siempre citar en el año 2010. Quizá por una coyuntura económica se produce un cambio coyuntural en lo que es la documentación del patrimonio y lo tenemos que ver en proyectos relacionados con el 7º programa marco, como 3D COFOR, prácticamente todos son spin-off del repositorio digital de la cultura europea, que es europeana. Proyectos como 3D Icons son proyectos que más o menos tenemos que tener en cuenta, no son todos los que están, ni están todos los que son, aproximadamente desde el año 2010 hasta aquí, aproximadamente en torno a 300 y 400 millones de euros de fondos europeos invertidos en la documentación del patrimonio. Y a partir de este año 2010 es importante porque hay un cambio, una coyuntura. Pasamos de proyectos que prima solamente lo gráfico a proyectos que ya el patrimonio se da cuenta de que ya vale de castillos dando vueltas, necesitamos tener modelos que sean funcionales, que realmente valgan para una actividad relacionada con el propio patrimonio. Bueno, esta es la clasificación, voy rápido, es una presentación gráfica, es la última de la tarde y va a ser bastante gráfica, con cada uno de los ejemplos para mostrar esta clasificación del patrimonio. Como he dicho, vamos a ir este viaje desde el objeto mueble con diferentes técnicas, de escáneres de luz estructurada, etcétera, a lo que es la documentación del paisaje arqueológico. Una clasificación tanto por escala como por resolución. Lo clásico es técnicas de representación directas, lo que se venía haciendo en los últimos años. ¿Cuáles son ahora mismo las nuevas perspectivas? Pues son tanto las técnicas de representación y documentación, tanto las indirectas, con los famosos drones, que ahora comentaremos, con diferentes cámaras termográficas, multiespectrales, como otro tipo de herramientas de reconstrucción tridimensional, tanto en arquitectura, arqueología como arte rupestre, y otro tipo de herramientas, a mí me gusta llamarlas técnicas de representación inmersivas, que comentaremos. Bueno, todo esto que comento no es nuevo. Ya en el año 2007 la tesis doctoral de doctor Valle Melón puso 4 parámetros importantísimos en toda documentación geométrica del patrimonio cultural, que era la accesibilidad, la comprensión, la utilidad geométrica y sobre todo, se ha citado aquí en alguna intervención, la verificación del modelo. Todo ello ha ido avanzando y realmente el objetivo de esa tesis es generar una documentación que todo esto lo aglutine para generar unas bases de datos relacionales que nos permita el avanzar, porque cada una de estas premisas ha sido realizada, pero muchas veces el generar una base de datos relacional es lo verdaderamente complicado, unir todo esto. Y bien, apostamos por un método de cara al patrimonio, tanto que sea científico como un método divulgativo. Como breve análisis historiográfico, avanzado, he contado en el año 2010 una coyuntura reciente, pero la documentación del patrimonio no es ni mucho menos algo desde el año 2010 ni en los últimos 150 años. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el mapa más antiguo de la Europa occidental, 13.600 BP. Es el denominado bloque de Abaunz, cerca de Pamplona. Lo documentamos en la Universidad de Zaragoza en el año 2010 con diferentes técnicas que no cito, escáneres de triangulación, de luz estructurada y algún tracker. Y ¿cuál es la valía de este bloque? Si cogemos el bloque y vemos exactamente dónde fue extraído, vemos que reproduce el paisaje de donde fue extraído. Todo ello, si lo privamos de una unidad estratigráfica, que podemos generar la metáfora conceptual del metadato, este bloque no tendría ningún valor. El valor le da esa unidad estratigráfica que podemos hacer este paragón con el propio metadato, y reproduce tanto el paisaje, el río, las montañas donde fue hallado. Seguimos avanzando, citamos algunos autores clásicos,
la famosa normalización, las coordenadas tolemaicas, los Vitruvio también hace una normalización del método, habla de la sostenibilidad de cada uno de los proyectos, y ya en el siglo IV, bueno, vemos la forma urbis, una forma de catastro, de controlar tanto censo como la propia topografía de la ciudad de Roma, en el Templo de la Paz, aproximadamente una escala 1:250. Esto lo está documentando, escaneando la Universidad de Stanford. Se ha localizado un 10% y solamente un 10% de ese 10% se ha puesto hasta ahora en su posición actual. Avanzamos en esta breve historiografía de lo que ha consistido la documentación del patrimonio. Esto es un ejemplo de Aragón. Es uno de los primeros mapas del siglo XVII del denominado cosmógrafo Labaña, que realiza uno de los primeros mapas de Aragón, encargado por el reino, y bueno, él se queja de que él dice que lo ha usado con métodos, ha utilizado instrumentos matemáticos, usa por primera vez, no la primera vez, pero realmente es un hito en la historiografía hispana, utiliza las triangulaciones, es un mapa que se sigue reeditando hasta 200 años después de su primera edición, y él se queja, bueno, que no le valoran esa valía realizada con los instrumentos que denomina matemáticos. Ya en el siglo XVIII, Ortiz y Sanz traduce la obra de Vitruvio, ¿de acuerdo? Y él también se queja con el romanticismo de ese siglo XVIII, de que realmente los claroscuros no reflejan realmente la documentación fidedigna del patrimonio. Si hablamos del análisis de las técnicas, realmente las técnicas como tal, en la documentación del patrimonio nos tenemos que retraer a los 150 últimos años, cuando realmente se produce el avance. ¿Cómo el avance? Pues mitad del siglo XIX la invención de la fotografía, inicios del XX la aviación, técnicas de computación mitad del siglo XX, y ya en el último cuarto del siglo XX los instrumentos óptico-electrónicos. Esto también es un símil porque hoy en día cada uno de estos 4 hitos que representarán la documentación del patrimonio lo tenemos: la aviación con los drones, técnicas de computación con procesamiento, la fotografía con técnicas fotogramétricas, y cada uno realmente son los 4 hitos en los 150 últimos años. Realmente en el patrimonio tendríamos que esto es un esquema muchas veces básico, pero en patrimonio no lo tenemos muchas veces lo que es metrología, lo que es topografía o lo que es información geográfica, y cada uno con sus determinadas técnicas fotogramétricas, etcétera. Pero bueno, para mí siempre la metrología es por debajo del milímetro, y ya la topografía, pues bueno, 2-3 centímetros hasta el GIS con las determinadas diferentes técnicas. Cuando hablamos de la clasificación de los factores que intervienen en la problemática del patrimonio, tendríamos que ver el principal problema en la documentación del patrimonio es la heterogeneidad. Evidentemente, esto es patrimonio cultural, no tiene absolutamente nada que ver la documentación de un sello uniforme con un teatro romano. Evidentemente, es muy complejo, es muy heterogéneo, y por ello necesitamos muchas veces, y esto ha sido un mal arrastrado en los últimos años, ver realmente lo que hacen otro tipo de sectores para extraer bien procedimientos de trabajo, tanto de la ingeniería, el medio ambiente, el patrimonio, de la industria, y mezclar. Y yo cada vez más veo que se producen este tipo de procedimientos híbridos en la propia documentación. Si hablamos, por ejemplo, de la industria, es una pirámide invertida. Realmente pasa de organismos regionales, pasa y dictan cartas o estándares, normalizaciones, para generar unos procedimientos o unas ISOs, que muchas veces en patrimonio esto brilla verdaderamente por su ausencia. Únicamente en España, en un único organismo estatal o autonómico, es el Instituto de Patrimonio Andaluz, que sí que tiene una documentación o un procedimiento bastante estandarizado en cuanto hablamos de documentación del patrimonio. Cuando hablamos de problemática social, tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿estamos siendo arrastrados por una tendencia? Cito drones, cito 3D, y hay que preguntarnos si muchas veces estamos siendo arrastrados por una tendencia social. Problemas metodológicos, somos, como no puede ser de otra manera, herederos de nuestra propia cultura. ¿Y eso qué ocurre? Pues ocurre en la abstracción del espacio cuando vemos técnicas 2D a técnicas 3D. Si vemos esta imagen, bueno, no nos dice nada, es un dibujo, vemos una planta, vemos que vamos recomponiendo los espacios, aparece como una especie de semicírculo, ¿de acuerdo?, para posteriormente generar esta imagen que por sí sola, pues bueno, vemos un espacio semicircular, que es la amortización de los espacios en la Alta Edad Media del teatro de Florentia, de la ciudad romana de Florente. Vemos cómo se han amortizado los espacios. Bueno, toda esta información, simplemente con un
simple dibujo bidimensional ha sido extraída de una nube de puntos de la Piazza della Signoria, ¿de acuerdo? 8 metros bajo tierra, fue escaneado, se sacaron a diferentes alturas los arcos radiales para hacer este tipo de interpretación. Muchas veces, lo vemos en arte rupestre, en arqueología, en geografía y arquitectura, necesitamos un proceso de abstracción del espacio bidimensional para el espacio tridimensional. Es verdaderamente complicado y aquí no me quiero extender, se ha escrito mucho, pero hay bastante todavía que decir. En los problemas tecnológicos, velocidad diacrónica entre metodología y tecnología, tanto para uso, almacenamiento, como formación de la propia tecnología. Cito brevemente el diagrama de Fabio Remondino, de la Fundación Bruno Kessler, con todas las tecnologías, realmente todas con zonas comunes entre todas, tanto del tamaño del objeto como de la complejidad de lo que queremos reproducir. Se ha hablado antes, me gusta que la gente hable de uno de los mejores analistas que hay ahora mismo, que es Gardner. Y Gardner, yo en esta diapositiva cito lo que él denomina el ciclo de expectativas sobredimensionadas de una determinada tecnología, que siempre tiene un pico, un abismo de la desilusión, lo que denomina una rampa de consolidación y finalmente, si existe o no existe, una meseta de la productividad. Él analiza y cita cada una de estas tecnologías con una madurez de determinados años. Evidentemente, no tiene una bola de cristal, muchas veces no se cumplen, pero normalmente suele ser un diagrama de referencia. En los problemas económicos, adecuación y equilibrio disponibles, evidentemente hay que ver las propuestas de bajo coste y hay que ver el por qué y el cuándo, hacia qué propuestas son las funcionales y qué proyectos en función de cuál es la coyuntura económica para la propia documentación en ese determinado tiempo. Administrativos, y esto es una pregunta, ¿quién decide realmente cómo se organiza y quién organiza la propia documentación del patrimonio? Y por último, como no podría ser, es inherente al propio patrimonio, yo creo que es de las disciplinas más complejas en cuanto a la propiedad intelectual y simplemente citaré la dicotomía entre el copyleft y el copyright. Bueno, en los ensayos, empezaremos con los objetos muebles, realmente es necesario generar, cuando documentamos objetos muebles, este tipo de documentación que cite pues, una determinado escáner de lo que sea o determinada técnica y ver la distancia, resolución y hacer este tipo de cuadros que son bastante explicativos para poder realmente llegar a los objetivos. Cuando dicen, no, lo quiero a la máxima resolución, pero ¿cuál es la máxima resolución? ¿Qué es lo que tú verdaderamente necesitas? ¿De acuerdo? Y todo ello, muchas veces, esto es un proyecto de la Piedad del Valle de los Caídos, con otro tipo de técnicas, tanto aditivas, por resinas, como con un bloque de poliuretano de alta densidad, mediante técnicas de sustracción para la generación de un modelo mediante mecanizado. Seguimos mediante este tipo de técnicas en cuanto a la documentación del arte rupestre, algunos de los ejemplos, estos en concreto de cuevas del Paleolítico superior, documentadas tanto en España como en Francia, algunos tipos de abrigos rupestres esquemáticos y levantinos en España. Bueno, pues aquí también es necesario generar este tipo de tablas del objeto, desde el objeto, cuando hablamos de prehistoria, lítico óseo, hasta también la arqueología espacial, citando una escala de representación, que es la que necesitaremos, técnicas, instrumentación y, sobre todo, resolución para establecer exactamente cuál es la técnica necesaria para la documentación. Por ello, esta es la diaclasa lateral de la cueva de Rocadur, en el Lot, en Francia, para analizar, esto es un palincesto, que era necesario 84 micras, bueno, pues necesitamos, ¿por qué? Porque es necesario analizar este palincesto de grabados, pues es necesario, bueno, pues en este caso sí que es necesario incluir, en este caso, un escáner de luz estructurada para generar este tipo de documentación. En otros casos, esta es la cueva de Niort, el Salon Noir de Niort. En Francia, pues bueno, utilizamos diferentes tecnologías, desde una estación total que vemos más al fondo, un escáner de tiempo de vuelo y un escáner de luz estructurada que es de 500 micras, porque no necesitamos más para la documentación del Salon Noir de Niort. Bueno, menos mal que he puesto esta diapositiva de una carta de color estandarizada cuando hablamos de color. Yo simplemente me ha encantado la presentación anterior. Yo ya me conformaría con que cuando cualquier arqueólogo o topógrafo, simplemente cuando hiciese una documentación geométrica, utilizase una carta de color estandarizada para la propia documentación. Con esto yo ya me conformaría para hacer este tipo de documentación. Bueno, y también en este caso, pues hacer
En cuanto a resultados, que esto muchas veces en las administraciones falla, bueno, ¿qué se entrega? Pues una tipología, un formato, tipo de formato, software, métrico, gráfico y unos comentarios, y sobre todo entregarlos en formatos propietarios, si es el caso, pero sobre todo que no sean propietarios. Y importante, los metadatos. ¿Para qué nos sirven los metadatos? Pues nos sirven para esto, para que esta persona que arrasó una cueva neolítica en Chaves, en Huesca, le condenen 10 años después de una documentación, gracias a los metadatos, a 25 millones de euros por arrasar una cueva para convertirla en, tal cual, en un abrevadero para cabras. Era un coto privado de caza. Entonces, afortunadamente, después de realizar la prueba pericial para el juez determinante, fue este tipo de escaneados, con una información que había previa, unos metadatos recogidos en un sistema de coordenadas determinado absoluto con unas bases bien puestas, se pudo determinar cuál era esa proyección de la cuadrícula que había arrasado. Y todo, aunque sea patrimonio, todo se cuantifica. Siempre hay una cuantificación. Metro cúbico de neolítico, pues esto, pues bueno, pues al final salieron 25 millones de euros. Bueno, paso brevemente en excavaciones arqueológicas, cada vez más se utilizan las técnicas de fotogrametría, Starter from Motion, y en monumentos arquitectónicos cada vez vemos también el empleo de este tipo, tanto de este tipo de aplicaciones científicas como difusión con este tipo de aplicaciones de combinación, tanto con los drones en el espacio, si se puede y la legislación lo permite, como con técnicas, en este caso esto es en Omán, el Sultanato de Omán, con técnicas de bajo coste para generar pues, bueno, cualquier tipo de maquetas o réplicas, como este es el fuerte de Bajla en el Sultanato de Omán. Documentar lo que no se ve. Hablábamos del ejemplo de la Piazza de la Señoría, pues evidentemente si hacemos una documentación bajo tierra, vamos aislando, vamos haciendo secciones y vamos viendo estos arcos radiales, ¿de acuerdo? Nos permiten hacer una recomposición plano tras plano para hacer estas documentaciones que simplemente se lo cuente. Vemos esta amortización de espacios en la Alta Edad Media y lo que ha ocurrido tanto era el teatro como en el anfiteatro, que muchas veces quedan eclosionados en la propia organización urbana actual de la ciudad, en este caso de la ciudad romana de Florentia, actual Florencia en Italia. Paisaje arqueológico, bueno, no citaré, Stolz, uno de los precursores de la fotogrametría a finales del siglo XIX, de Persépolis, hace los primeros estudios, ¿de acuerdo? Y la interacción física entre el sensor y el objeto, los drones, a partir del año 2006, con estos tipos de acelerómetros y giróscopos, comercializados primeramente con la Wii, con el iPhone, ¿de acuerdo? Y permitieron, pues bueno, realizar y optimizar mucho los costes para este tipo de documentación en patrimonio, para analizar, no sustituyen las técnicas de teledetección de prospección geofísica como pueda ser un georradar, pero sí que nos permiten hemos hecho un estudio de 7 yacimientos en el Valle Medio del Ebro, determinar en un área muy extensiva, determinar dónde están esas zonas susceptibles con diferentes índices, mezclando cámaras multiespectrales termográficas, ver exactamente dónde se encuentran los restos esta es la caridad, en Camín Real, ver exactamente dónde necesitamos hacer un tipo de prospección, un sondeo arqueológico o bien emplear otro tipo de prospección geofísica. En reconstrucción tridimensional, cada vez más potente, tanto en arquitectura, con este tipo de ejemplos muy sencillitos, no infográficos, simplemente una reconstrucción muy sencillita, como en arqueológica, sobre todo en yacimientos que ya no existen, generados, este es el Cabezo de la Cruz, arrasados por una autovía, pero simplemente con una información de los últimos 12 años, antes de arrasar, se puede reconstruir y ver exactamente cuál era el estado anterior. Otro tipo, en este caso, de reconstrucción de anastilosis, de objeto, de un horno islámico, se puede realizar este tipo de reconstrucciones bastante sencillas. En arte rupestre también, en el Matarraña, en la zona de Aragón, tenemos la desgracia de que ha sido de las zonas más arrasadas, el poder aplicar este tipo de técnicas de documentación, tanto donde se ha extraído en su momento el abrigo con arte rupestre, para poder hacer este tipo de interpretaciones que, bueno, esto ahora mismo ya no existe porque fue arrasado a principios del siglo XX, en el barranco de Calapata. Bueno, proyectos, y es, digamos, la raíz de cómo generar estas bases de datos. Ya en el año 2016 generamos un proyecto con un repositorio empleando librerías de JavaScript, empleando sobre todo 3JS, también Potri, para hacer un repositorio de manos paleolíticas de toda Europa, de la Europa occidental, para hacer un repositorio mediante modelos 3D, una librería de 3JS, y poder aplicar diferentes tipos de algoritmos de correlación. Este en concreto corresponden al D-Stretch.
Y bueno, ya por último, las técnicas de representación inmersiva que por sí solas, combinándolas con el resto de aplicaciones que hemos visto, pues arrojan bastante información. Como propuestas de futuro, para acabar, como bases de datos, uno de los hitos en arqueología es en el año 96 en la Universidad de York, el Archaeological Data Service, hasta todos estos repositorios que hemos visto a principios del año 2000 con Europeana y todas estas spin-off realmente. En el año 2013 ya 3D Icons habla de que los PDFs 3D que estaban considerados un estándar de intercambio, tiene una ISO específica, ¿de acuerdo? Ya dejaban ya o empezaban a no ser, esto ya acabando el proyecto y habiéndolo todo generado en modelos PDF 3D, decían que bueno, que igual habría que ir ya hacia especificación estándar WebGL, a otro tipo de librerías como puedan ser en JavaScript. Evidentemente, ahora mismo es en el patrimonio creo que es el futuro, el poder gestionar dinámicamente todos estos modelos 3D, toda esta información, desde el objeto mueble hasta la gestión del espacio patrimonial mediante estos tipos de navegadores, tanto para prevención 3D, información contextual, escáneres, en fin, y diferente tipo de tecnología. Nosotros estamos ahora trabajando en este visor 3D Cloud que aglutina tanto nubes de puntos 3D, visores de realidad virtual, web mapping GIS, mediante leaflets, sobre todo trabajando, y luego otro tipo de aplicaciones, tanto RoadView como aplicaciones de malla con 3D Mesh. ¿Esto cómo lo estamos construyendo? Pues bueno, sobre todo, por ir rápido, Point Cloud, tanto con Potri, que lo conocerán, con 3JS, visualizadores 360 con sobre todo las librerías KRPano, GIS con Leaflet y las mallas con 3JS. ¿Qué nos permite? Estos son los tres últimos proyectos, que son ahora los que están centrando mi tesis en Azaila, en el Cabezo de Alcalá. Esto es una fotografía de los años 30. Fue generada una topografía bastante precisa por Joan Cabré en los años 20-30. Muchas de las zonas que el topografía ya no existen, para eso hemos dibujado mediante software StereoCAD, mediante técnicas en estéreo, hemos dibujado, hemos puesto en su planimetría, ¿de acuerdo? Y lo hemos comparado con vuelos, con diferentes vuelos realizados mediante drones. Resultados, pues evidentemente es la hipótesis de la invasión, de cuál fue el asedio de este poblado en el siglo I a.C., ¿de acuerdo? Y sobre todo esta generación de estos productos que, bueno, se ha dicho antes, se ha hablado de estandarización o no, esto permite a las personas que están trabajando y no tienen unos conocimientos técnicos generarte un tipo de información sin necesidad de unos conocimientos demasiado específicos, con lo que se permite sobre todo la autogestión. Además, esto fue acompañado con otro tipo de prospección mediante, y esto es bastante complicado conseguirlo, que te deje el gobierno, en este caso el gobierno de Aragón, el uso de detectores para ver cuál es la dispersión de todos los glandes que se utilizaron para el asedio de esta ciudad, que nos muestra exactamente cuál era el emplazamiento del campamento romano, que hasta ahora mismo se desconoce de dónde se realizaba. Para ello se han realizado diferentes vuelos. Este es la capa termográfica, ¿de acuerdo? Para ver exactamente, aquí ya vemos una capa en DVI en la zona norte, ¿de acuerdo? Que se ven exactamente los fosos que rodeaban el Cabezo de Alcalá en Azaila. El segundo trabajo que estamos realizando con esta universidad, con esta escuela, con Mercedes Farjas, en el yacimiento de Calva, entre el Golfo de Omán y el estrecho de Hormuz, principalmente para la documentación de una serie de grabados que no han sido documentados hasta ahora, dispersos por una zona costera en el Golfo de Omán. Y ya por último, el último proyecto que estamos trabajando con la Universidad de Salamanca y la Universidad de Barcelona es quizás el más complejo, porque trabajamos en la frontera entre Afganistán y Uzbekistán, ¿de acuerdo? Pero es la documentación de un yacimiento arqueológico que fundó Alejandro Magno, se llama Termez. Es el río, lo que vemos abajo es el río La Mudaria, que separa Afganistán de Uzbekistán. Y bueno, aquí lo que estamos reproduciendo es el paisaje arqueológico a escala. A esta escala es la que estamos trabajando, simplemente reproduciéndolo antes de la guerra ruso-afgana a finales de los años 70, que han alterado mucho el paisaje arqueológico, ¿de acuerdo? Entonces estamos utilizando diferentes tipos de imágenes satelital de los años 70 y luego estamos realizando una documentación desde los pequeños restos óseos que estamos hallando en las excavaciones hasta las cerámicas, los hornos, excavaciones arqueológicas, hasta lo que es esta reconstrucción de un modelo digital que reproduzca cuál fue el paisaje arqueológico antes del año 79, cuando Rusia invadió Afganistán. Las técnicas, bueno, estamos empleando diferentes tipos de técnicas con una logística muy compleja, que está prohibido volar con drones en esta frontera,
bajo so pena de cárcel bastante estricta. Y bueno, estamos utilizando con técnicas de fotogrametría terrestres, ¿de acuerdo? Y utilizando, como he comentado, imagen satelital de los años 70. Conclusiones, como hemos visto, conclusiones sociales, el cambio, este carácter funcional a partir del año 2010, cómo se produce esta documentación cada vez más, vemos en los proyectos tanto científico, técnico como divulgativo, que ha propiciado una accesibilidad, sobre todo en los proyectos con este determinado de técnicas, hacia lo que nosotros pensamos que es el futuro en la documentación multiescala de la documentación del patrimonio mediante WebGL, que aglutine lo que he comentado. Carácter híbrido, cada vez más, de analizar los proyectos en una primera fase multi, posteriormente inter y finalmente transdisciplinar. Las técnicas, pues bueno, uno de la problemática es realmente que se adopte un consenso que en mi opinión debería ser tomado por el propio Instituto de Patrimonio Cultural de España, de acuerdo, un consenso en cuanto a los estándares o almacenamiento por parte de las administraciones. Adaptación, evidentemente, de otras disciplinas, tenemos que aprender, no solamente del propio patrimonio en sí, con el bagaje que tiene, sino aprender de otro tipo de técnicas, tanto industriales como de ciencias ambientales. Tecnológicas, cada vez más se están utilizando en arqueología, se hablaba también ahora lo fácil que es con estos softwares, darle al botón y que te salga el modelo 3D. Yo lucho por eso, pero evidentemente es muy complejo. Es una herramienta, pero evidentemente a veces esa verificación de los procesos, pues a veces se queda un poco en suspense. Alternativas, cada vez más alternativas con estas técnicas fotogramétricas de bajo coste, que bueno, tienen la parte positiva de que muchas veces se puede autogestionar propias excavaciones arqueológicas, y como nuevas perspectivas, cada vez más estas simulaciones, reconstrucciones tridimensionales, que están permitiendo muchas veces coger información de repositorios que estaban, imágenes, como hemos visto en el ejemplo del cabezo de la cruz, imágenes que en su momento no fueron tomadas con esa finalidad, se pueden utilizar y se pueden reconvertir y se puede sacar información y generar, sobre todo, hipótesis arqueológicas. Y nada más, muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de poder responderla. Gracias. De la hora programada. Si tenéis cualquier pregunta para Jorge. No hay ninguna. Sí, no. Sí. Hay tres desclasificaciones, como sabrás. La primera desclasificación, no todo se puede descargar. Podemos oscilar entre los 60 centímetros, estamos hablando de vuelos del año 62, desde los 60 centímetros hasta los 8 metros. Depende, muchas veces depende. Nosotros estamos trabajando sobre todo con el KH7, que tiene ya imágenes en estéreo a alta resolución, y luego hay que ver, claro, depende de la zona, si está o no está en estéreo. Lo que pasa es que ahí tenemos mucha problemática con las imágenes en estéreo, porque no todos los vuelos tienen imágenes en estéreo. Pero es muy interesante, ¿eh? Es interesante, sobre todo, aquí es que no tienes otro tipo de información, que puedas ver un yacimiento en los años 60-70, 60 centímetros de resolución desclasificados, y no tienes, cuando el paisaje fue totalmente alterado en el año 79 con la invasión rusa. Luego KH4 también se puede trabajar con KH4, no sé si con KH4, lo que pasa es que KH4 ya nos vamos a 3-4 metros. ¿De acuerdo? Gracias por la presentación. Me planteo ¿cuál es el título de la tesis o cuál es? No lo sé. Esto Mercedes tiene... Ya parto de una, como ya sabes, entonces, bueno, realmente... Es que documentación y material tienes para escribir 5 o 6 tesis, entonces era por si podías acotar y decir, mira, me voy a centrar en esto. Mercedes me apremia con el título, todavía estoy dubitativo, sí que los proyectos son estos, entonces hay que reconducirlos hacia el título. Para mí es lo menos importante, yo sé hacia dónde estoy trabajando. El título ya veremos al final. Bueno, al final no, hay que ponerlo cuanto antes.
Para mí son de las cosas más difíciles, los títulos. Es que el título tiene una cosa muy buena y es que ayuda a no dispersarse. O sea, porque centras el objetivo y dices, bueno, pues... Ahora, lo que realmente estamos trabajando es todos estos materiales, toda esta escala de trabajo, aglutinarla en un único producto, aplicación, etcétera, para que de alguna manera tenga relación todo este tipo de información. Es complejo, y no soy ni mucho menos un especialista en base de datos, desde un objeto óseo hasta un paisaje arqueológico. Pero este para mí es el talón de Aquiles que tiene... Si tú te vas a 3D Icons, que se gastaron, no lo sé, tú lo sabrás, o Carare o estos tipos de proyectos, millones y millones de euros, yo voy a hacer una búsqueda para buscar un objeto, no la relación de esa cerámica con otra cerámica, no, un objeto, yo no lo encuentro. Un proyecto bastante más sencillo, de 3 millones de euros, 3 de Pitoti en la Val Camonica, documentando una serie de grabados en el Valle de la Val Camonica. Oye, me he esforzado por buscar esos grabados, esa documentación, y es el más comedido, que fueron 3 millones de euros, bueno, de hecho 2,9 millones de euros. No encuentro nada. Pero ya no te digo que ponga en relación un grabado que está, si habéis visitado la Val Camonica, está todo lleno de grabados, la relación de estilos. No, me voy al grabado en sí, al objeto, no a la relación, me voy al grabado, no lo encuentro. Para mí es el talón de Aquiles, y sobre todo en los estándares, que es otro... ¿Quién dicta? El Instituto de Patrimonio Andaluz no le va a decir, por decir algo, a Castilla-La Mancha lo que tiene que hacer. Castilla-La Mancha no le va a decir al Instituto de Patrimonio lo que tiene que hacer. ¿Quién dicta esos estándares en cuanto a documentación del patrimonio? Para mí ahora mismo... Ni mejor ni peor, los que tienen más peso ahora mismo son el Instituto de Patrimonio Andaluz, pero realmente tendría que ser un organismo que ya generase unos estándares, que fuese el IPC, organismo estatal, que dijese, bueno, esto es una premisa, a partir de aquí hagan ustedes lo que quieran, pero esto sería un mínimo, adáptenlo, yo no fuerzo a nadie, pero adáptenlo. Eso creo que sería una de las soluciones. Pero te hago caso que el título quizá ayude a no dispersarse. Yo sé hacia dónde quiero ir, pero creo que el título ayudaría, pero me es complejo, realmente el poder sacar este título. Bueno, realmente el título es la propia presentación, pero creo que sufrirá algún cambio. Yo insisto, José Luis te ha dado un buen consejo. Intenta focalizar y centrar un título, porque te va a ayudar a acotar la tesis, porque si no puede ser infinita en el tiempo. Estandarizar es un proceso muy, muy largo y muy costoso. No sé si es un objetivo concreto dentro de la tesis. Ten cuidado. Bueno, o es el título o es el tiempo, eso tengo claro. Hay una cuenta atrás, entonces a partir de ella, al final el tiempo ayuda a tomar las decisiones oportunas también. Sí. Bien. Muy bien. Pues si no hay ninguna intervención más, cerramos la sesión y le agradecemos a Jorge su presentación. Muchas gracias.